Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí me encuentro. Tengo el placer de estar esta noche con Andrés Valdivieso, eh, conocedor de los bienes inmuebles aquí en la Florida, y tengo un placer de estar con él aquí. Básicamente, para comenzar, mi nombre es Leo Payares, soy venezolana, tengo 13 años viviendo aquí en la Florida, en Miami específicamente, y estoy en la compañía EXP, una compañía de real estate a nivel mundial. Nosotros ofrecemos no solo en el área residencial, comercial, también para, bien sea para el manejo de sus propiedades, si quiere montar un negocio, si quiere un edificio, etcétera, y también se los administramos en el caso que sea necesario. Nosotros los apoyamos gratuitamente en la parte de los servicios cuando usted compra una propiedad, y también los apoyamos en la búsqueda de las mejores inversiones para usted. Por eso en este caso tenemos el placer de estar aquí con Andrés esta noche, que nos va a explicar un poco de que yo digo que hay dos alternativas. Primero, que si ya tiene propiedades en los Estados Unidos, puede seguir ampliándose a través de esta con la diversificación, porque siempre sabemos que la diversificación es el mejor paso para generar riqueza. Y segundo, si todavía le parece que las propiedades en la Florida, junto con todos los beneficios que ella ofrece, no alcanza el capital inicial, a pesar de que sabemos que nosotros lo podemos apoyar con un préstamo. Existen alternativas como esta en las cuales Andrés nos va a explicar. Así que bienvenido, Andrés, gracias por estar aquí. Leo, muchísimas gracias por la invitación. Tal vez para comenzar, entonces, pues me presento rápidamente. Mi nombre es Andrés Valdivieso, soy el director de distribución global para Participan Capital, que precisamente es una oportunidad, como tú lo dices, para que los clientes tal vez complementen su portafolio inmobiliario. Es decir, que, exacto, si hay un excedente de capital, si estamos un poco cortos porque no queremos, obviamente, gastarnos todos, digamos así, los excedentes que tenemos en una propiedad, que esto venga a complementar un poco pues ese portafolio que tienen los clientes, para que precisamente pueda, a ver, vamos a usar la palabra upgrade, para que puedan hacerle un upgrade a ese portafolio debido a que este tipo de productos pues generan unos retornos interesantes. Es netamente para inversionistas internacionales, o digamos así, para inversionistas en este momento, digamos que el enfoque es Latinoamérica. Gracias a tu invitación podemos precisamente pues hablar abiertamente de lo que ofrece, digamos así, Participan Capital. Así que si me das pantalla, ya, perfecto. Voy a Ya poner te ya se- entonces la Sí. presentación. Espero que todos la estén viendo. Entonces, un poco de historia. Llevo con la compañía hace más o menos unos 10 años ya. Toda la vida en la compañía he estado a cargo de todo lo que tiene que ver con el levantamiento de capital a nivel internacional, y poco a poco hemos precisamente a través de asesores como tú, como asesores financieros, hemos llegado precisamente a muchísimos clientes que hoy en día tienen Participan Capital dentro de su portafolio. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Pues obviamente que nos quedemos en la parte del inmobiliario. Al cliente latinoamericano le gusta, lo entiende, se siente cómodo. Obviamente en lo que son la parte de ubicaciones geográficas como la Florida, lo conocen. Si no tienen a alguien como tú que les va explicando realmente todas las bondades que tiene la Florida. Y digamos que ahí es donde conectamos la parte de yo quiero una inversión inmobiliaria. La otra parte es, yo quiero ser inversionista y obviamente quiero generar el mayor retorno posible. Y ahí es donde precisamente convergen las dos cosas que hacemos en Participan Capital. Eh, que prácticamente, ¿qué somos? Somos eso, somos un fondo. Ese fondo es un fondo el cual se encarga de invertir capital de inversionistas internacionales, otra vez, en proyectos que están siendo llevados a cabo por developers o por constructores con mucha trayectoria en los Estados Unidos. Esos proyectos son todos de grado institucional. ¿A qué me refiero con grado institucional? Son proyectos grandes, son proyectos de 200, 300 millones de dólares, al que tu cliente hoy en día puede acceder como comprador de un departamento, de una unidad en uno de esos proyectos, pero no puede entrar como socio del constructor porque tiene que tener un músculo financiero muy grande. Ahora, gracias a Participan Capital, lo que hicimos fue eso, crear un vehículo. Somos un vehículo slash fondo que le permite a ese cliente que tiene un excedente de capital, que puede comenzar desde $50,000, a que haga parte de una entidad que se va a posicionar como uno de los socios del constructor. ¿Para qué? Para que puedan estar expuestos entonces a las etapas o a las valorizaciones que se van generando
gracias a ir culminando etapas de desarrollo en ciertos proyectos. Y te pongo un ejemplo muy sencillo, y es nosotros, tú y yo vamos y compramos un terreno en Key Biscayne. El terreno todavía no está zonificado, no tiene titulación, en este momento no podemos construir nada porque no hay permiso para construir nada. De repente vamos y conseguimos con el gobierno local y demás permisos para construir. Luego conseguimos unos socios. Los socios nos ayudan para poder terminar de escriturar la tierra que ya está zonificada. Luego comenzamos construcción, comenzamos preventas. Todo esto va haciendo que orgánicamente el valor de ese bien vaya subiendo. Todavía no sabemos ni siquiera cómo lo vamos a vender, ni qué brochure vamos a usar, pero lo que sí sabemos es que ya la tierra tiene ciertas mejoras y eso hace que orgánicamente el valor de esa tierra vaya cambiando. Entonces, lo que hace Participan es que busca esos developers y por eso en la pantalla aparece RPC o Royal Palm Companies, porque en la parte del fondo, pues nosotros sabemos es manejar capital, invertirlo en diferentes alternativas para que crezca, pero esos somos los que estamos del lado de Participan Capital. Para que esto haga sentido, Leo, tengo que tener entonces un constructor, primero que tenga acceso a proyectos grandes, a proyectos institucionales. Segundo, que tenga el capital suficiente para poner ellos mismos dinero en los proyectos que van a desarrollar. Y tercero, que tenga en este momento acceso a financiamiento, porque obviamente, y con esto de una vez me quito el velo de la gente que dice, oiga, pero Andrés no habló de que Estados Unidos estaba en recesión, de que el mercado ha cambiado, y la realidad es que ha cambiado. La realidad es que aunque hay una recesión, uno tiene que focalizarse en industrias como los bienes raíces, que precisamente en este momento hacen mucho clic. Entonces, de ahí viene ese constructor que tiene acceso a financiamiento, socios que pueden meter dinero con él, ellos ponen dinero propio y como yo no soy constructor, sino soy es un fondo, ahí también conecto ambas industrias. ¿Para qué? Para nuevamente darle la oportunidad a ese cliente que tiene 50,000 a que entre en un fondo, se posicione como un socio en el capital de los proyectos para que se vea beneficiado de la valorización que se genera por desarrollar los proyectos. Si Sí, está es del una otro sinergia perfecta entre el manejo del capital y grandes constructores que tienen el conocimiento, el know-how de cómo hacer de una cómo buena construir, inversión. exacto. Entonces, y eso, con eso era el comentario que iba a hacer. Si yo me pongo a meter, por ejemplo, todo el dinero de los inversionistas de Participan Capital en un consultor que solamente construya proyectos para la venta, y esos proyectos para la venta, digamos que se vuelven el financiamiento se vuelve más restringido porque están subiendo las tasas de interés, entonces la gente dice, no, mira, yo prefiero rentar en lugar de comprar, pues obviamente las personas que hacen parte de ese fondo van a verse un poquitico, digámoslo así, afectadas, porque si no vendo el inventario con suficiente rapidez, esa inversión no va a subir. Entonces, este developer tiene también eso, tiene un portafolio de proyectos gracias a su tamaño. Es decir, ellos llevan construyendo desde prácticamente 1978, ahora más adelante lo vamos a ver, tienen muchísima experiencia y han desarrollado mucho, y ahí es donde yo, otra vez, conecto estos dos conceptos, estas dos industrias, y hago que funcione. ¿Cómo me refiero que hago que funcione? Entonces, aquí lo tienes en la pantalla. Por un lado, el fondo ha levantado más de 200 millones de dólares a la fecha. El fondo más o menos inició en el 2011, pero solo hasta el 2018 fue cuando decidimos aceptar a esos clientes de Leo que tienen 50,000, 200,000, que quieren diversificar un poco. Quiero ser claro, también tengo clientes de 5, 10, 15, 20 millones de dólares para arriba, pero el enfoque, digamos que es un poco lo que vamos a llamar el cliente retail, el cliente individual. Entonces, ¿qué hago cuando invierto con esos developers? Esos developers tienen acceso a generar retornos de doble dígito. Y ese entonces es lo que tienen en la mitad de la pantalla en este momento. Desde el 2018 yo vengo generando o retornos netos para mis inversionistas alrededor de un 13%. Eso yo lo conecto con la propiedad que le vendió Leo al cliente colombiano, brasilero, venezolano, inmediatamente cuando él al final de año saque su ponderado de cómo le fue con su portafolio de inversiones inmobiliarias, voy a ser un protagonista muy interesante, muy chévere, como dicen los venezolanos, que va precisamente a conectar ese rendimiento. Y eso es lo que están viendo en pantalla. Esos son históricos, no me lo estoy inventando, eso es lo que los clientes han venido generando a la fecha, más o menos desde el 2008, inclusive ahí tenemos un mesecito de antes, o sea que ese número que ustedes están viendo ahí es un poquitico más para arriba. Ahora les voy a explicar qué significa clase A, clase Pero B. antes que sigas ahí, ya que apuntaste el nombre de los venezolanos, como bien soy yo, ¿no?
Esto es un punto bien importante porque ya ahorita tenemos ciertas restricciones que no vamos a entrar en detalle qué está pasando con los venezolanos en su compra. Esto es una alternativa súper interesante si eres venezolano porque te estás uniendo al crecimiento y a los retornos de las inversiones inmobiliarias a través de este fondo y es bien importante eso. Correcto, Porque es una opción, es una muy buena opción, porque ahí no todo el mundo se quiere ir a Houston, se quiere ir a Georgia, a otro estado, porque realmente siempre sabemos que Latinoamérica quiere, o los venezolanos están ahí mismo, están a 3 horas de la Florida. Entonces, esto es una acción porque muchas de las inversiones de ustedes están aquí en la Florida, están enfocadas, pero ellos en este fondo sí pueden entrar. correcto, correcto. Y nuevamente, pues como el ticket es desde $50.000, hay clientes que ya monetizaron el dinero, lo tienen en Estados Unidos, y de una vez contesto esa pregunta. ¿Puedo invertir si tengo una cuenta en Estados Unidos? Sí, sí lo pueden hacer. Entonces, mucho cliente, tú lo acabas de decir, sobre todo venezolano, por ejemplo, y ahora pues ahí vamos los colombianos detrás, están monetizando precisamente sus capitales que tenían en pesos o que tenían en bolívares, bueno, dependiendo obviamente del país, y lo tienen ahí, buscando precisamente alternativas que le generen más de lo que pueden generar en el banco. Para darle transparencia a este fondo, Leo, nosotros nos registramos ante la SEC. ¿Quién es la SEC? Es la Superintendencia Financiera y de Productos Financieros de aquí de los Estados Unidos. Es un ente federal, no es un ente estatal, no es un ente local, no es que me lo regule aquí la policía de Weston, no. Esto es realmente a nivel federal porque precisamente pues nos tuvimos que registrar y decirle, señores SEC, nosotros levantamos dinero en el espacio internacional, nos dieron una licencia que es de asesor de inversiones registrado ante la SEC para precisamente poder hacer este tipo, digamos así, de charlas contigo, con tus clientes y que vean obviamente que hay un poquito más allá de la compra tradicional de bienes raíces. Pero para darle transparencia, pues traemos este ente federal que evita que Andrés mañana vaya y se compre un Ferrari con el dinero que le va a dar Leo. Eso realmente es lo que hace. Regula la manera en la que nosotros ofertamos el producto y el día que quiera puede abrir el motor del auto y revisar cómo es que funciona, ¿ok? Y ahí va a ver que hay unos estados auditados financieros, para dónde va el dinero, quién administra el fondo, quién lo audita, cómo así que esto va subiendo poco a poco, quién me dice a mí que sube o no. La SEC es la que se encargaría, digámoslo así, de regular que todo esto ocurra como se lo presentamos a los inversionistas. Si le saco una radiografía a cómo ha estado el fondo, digamos que aquí ya lo tienes año por año desde que empecé a recibir capitales retail o capitales individuales. En 2019 tuve un neto del 15% prácticamente, 2020 con todo y COVID tuve la oportunidad de generar un retorno de doble dígito del 11%, 2021 ya ves la línea de recuperación, 2022 también fue un mercado muy difícil, sobre todo para la parte de productos financieros y como nosotros tenemos un poquito de los dos, vas a ver que de todos modos pues bajó un poquito al 10%, pero sigue siendo un retorno que en una propiedad es muy complicado conseguir. Entonces aquí nuevamente volvemos a complementar. Y ese número que ven al final del 2023, tenemos otra vez un mes de rezago, por ende debería ser un poquito más alto de lo que ustedes están viendo ahí. Me atrevería a decir que ya está en el 5%, que es algo supremamente interesante también. ¿Cuál es la diferencia entre distributiva y acumulativa? Cuando un cliente, por ejemplo, compra una propiedad en preconstrucción, tú obviamente no le puedes sacar usufructo en ningún momento porque pues no está terminado, hasta el momento tienes 4 ladrillos y 2 palitos, y entonces obviamente eso no lo puedes rentar, no lo puedes revender hasta que no escrituras. Entonces es una inversión que se vuelve dinámica después de que ya escrituras la propiedad, después de que ya has traído el 50% restante, bien sea con financiamiento o bien sea de contado. Este tipo de inversiones permite un dinamismo más rápido, es decir, hablemos de ese 15% o ese 14% que ustedes están viendo en pantalla. El cliente, si quiere, puede pedir que se le distribuya, por eso dice distributiva, hasta un 7% de su valorización, digámoslo así, y un poquito mezclado de evolución de capital. Todos los años puede pedir que se le distribuya hasta un 7%. Si tú entras conmigo hoy, la siguiente distribución yo la estoy teniendo en octubre, por ende ya Leo tendría su inversión y si los proyectos nuevamente están todo el tiempo generando cambio de valor porque se van a ir desarrollando, entonces tu inversión ya va a tener un poquito, digámoslo así, de valorización. Y si tú escogiste la distributiva,
pues vas a pellizcar, digámoslo así, ese número que estás viendo en pantalla del 14% hasta en un 7% anual. ¿Cómo me lo pagan, Andrés? Me lo pagan de manera trimestral. Entonces, ya te dije que puedes jalar, pellizcar, pedir hasta un 7% de eso que están viendo en pantalla, que es variable, obviamente, y ese cliente lo recibiría con pagos trimestrales. Entonces, recibiría el 1.750 cada trimestre porque el año tiene 4 trimestres. ¿Qué es lo que ocurre? Mucha gente me dice, ok, Andrés, o sea que yo invierto $100,000, tú me hablas de un 14, me dices que puedo pellizcar hasta un 7%, ¿me vas a dar 7,000 al año? La respuesta es no, porque el cliente, acuérdense que la inversión va subiendo. Entonces, como va subiendo, yo le digo al cliente, yo te voy a dar a ti el 7% en razón del valor de tu inversión, no de tu capital invertido. Ahí se vuelve más dinámico porque el cliente dice, oh, wow, o sea que esto va cambiando según va cambiando el valor del portafolio de los proyectos que tiene Participan Capital en los que invierte con Royal Palm Companies, que es el developer. Entonces eso hace que se genere ese retorno de doble dígito que tú estás viendo en la pantalla. Solamente invertimos en Estados Unidos, no invertimos en ningún otro país del planeta, porque Estados Unidos tiene primero una moneda extremadamente fuerte, de cara a Latinoamérica un dólar siempre va a ser un dólar, porque es un país que se recupera de recesión en menos de 18 meses, es un país que baja la inflación en menos de un año, es un país en el cual es el resguardo de capital de prácticamente toda Latinoamérica, y es un país que simplemente funciona, es un país que con COVID, sin COVID, con guerra, sin guerra, con inflación, sin inflación, funciona, sale adelante. Aquí hay muchísimas cosas que hacen que esto precisamente tenga el Producto Interno Bruto más grande del planeta. Por eso invertimos en Estados Unidos. La estrategia ya se las comenté. Un fondo, un consultor con experiencia, acceso a proyectos, financiamiento, socios, conectamos las dos y así hago que Leo genere retornos de doble dígito. Se los dije en Una un comienzo. pregunta, el fondo, como dijiste, la inversión inicial son $50,000, pero no me dijimos el tiempo. Ok, hablamos de los retornos, pero ¿por cuánto tiempo es el mínimo invertir? Ya Porque voy me para puedo allá. Mira, quedar, tú ¿qué tan tienes, flexible es? Y de repente yo me puedo meter ahorita que sea distributiva, es decir, cada trimestre me vas a dar algo y de repente a los 2 años me ha ido muy bien, o puedo meter más plata, o te puedo decir, mira, Andrés, quédate prefiero irme con la acumulativa y así aumento mis ingresos cuando se venza el tiempo. mira, varias cosas. La inversión mínima con nosotros es de 5 años. ¿Por qué? Porque acuérdense que está en un portafolio diversificado. Yo no estoy poniendo todo en un solo proyecto. Esos proyectos toman tiempo y no todos van al mismo, digamos así, a la misma velocidad. Por eso la pantalla, por ejemplo, dice que somos una inversión única, pero con diversificación de productos y diversificación geográfica. Esos no tienen el mismo tiempo. Entonces, tengo proyectos en los que ese constructor está construyendo comunidades de renta, está recalificando diferentes terrenos alrededor de la Florida, tiene andando proyectos de venta también, tiene también proyectos que están ubicados en la isla de Puerto Rico. Entonces, siempre estamos hablando de diversificación. Eso hace que yo obviamente pues invierta en proyectos y eso toma tiempo. Eso no es un proyecto o no es un producto que cambia de las 7:22 de la noche a las 7:25 con otro valor. No, esto hay que dejarlo crecer. Si el inversionista y nosotros seguimos haciendo las cosas como las venimos haciendo, nos da tiempo y obviamente invierte el capital, van a ver que esto obviamente genera un retorno precisamente interesante para ellos. Son 5 años. Yo lo que hago, Leo, es que a los clientes les digo, mira, si tú vas a invertir con nosotros, por ejemplo, puedes hacer 50,000 y te metes en la clase distributiva. Y una vez veas que te está yendo bien, puedes así, ya al ser cliente nuestro, ya puedes hacer inversiones adicionales desde 25,000. Entonces arrancas con 50, te quedas en la distributiva. Oye, Andrés, me gusta esa distribución, pero ¿sabes qué? Tengo 25 más, me los aceptas y los quiero poner en la acumulativa, que es la que obviamente la palabra lo dice, no distribuye nada y simplemente pues va creciendo mucho Va más. Yo creciendo. siempre uso un ejemplo muy coloquial y es como si tú tienes un marranito. Entonces, a uno lo puedes Muy, pellizcar, col- muy coloquial en Colombia. sí, o un chanchito, digámoslo así. Entonces, tú puedes pellizcarlo hasta en un 7% o lo dejas que él siga creciendo precisamente pues por la diversificación que hay en los proyectos. Eso también que genera, genera, digámoslo así, mitigación de riesgo. El viejo dicho de que no todos los huevos van en la misma canasta, bueno, eso es eso.
Te puse el ejemplo ahora. Si siguen subiendo las tasas de interés, se restringe la velocidad de compra de los clientes que quieren apartamentos en cierto proyecto. Y si yo tengo metido el dinero de Leo solamente en proyectos para la venta, pues eso va a frenarse la velocidad. Si yo te digo, Leo, si la gente no puede comprar porque las tasas de interés están altas, necesitan un techo sobre su cabeza y pues te toca ir a vivir en renta y el fondo tiene propiedades en renta también, pues va a sopesar lo que estás perdiendo en un mercado gracias a que estás diversificada en proyectos para la renta también. Esa es la clave con nosotros, que no todo el capital se va para un segmento ni para una ubicación geográfica, sino que va esparcido por producto residencial para la venta, producto multifamiliar, que son las típicas comunidades de renta. Eso, el cliente no puede comprar eso. Eso lo compran son fondos de pensiones que se quedan con la caja que producen esas comunidades de renta. ¿Quién las construye? Pues Royal Palm Companies. Hospitalidad con uso mixto. Ellos construyen hoteles que tengan espacios comerciales y tienen residencias en alquiler. Eso hace que nuevamente yo los 100.000, los 50.000 dólares que me va a dar Leo, los pinte de diferentes colores para que sufran menos riesgo o que mitiguen, digámoslo así, más riesgo. ¿Dónde invierte Participan Capital? Un poquito más de historia de ese constructor. 7.000, prácticamente 4, o sea, estamos hablando de 4.7 billones de dólares es lo que cuesta todo lo que ellos han hecho. Han desarrollado más de 9.500 unidades. Esos son más o menos 18 millones de pies cuadrados. Y es una compañía de segunda generación. El fundador a su hijo le entrega en el 91 las llaves y le dice, mira, de aquí en adelante tú eres el que va a hacer crecer esta compañía. Entonces también un poquitico de responsabilidad moral con ese constructor, porque es un legado lo que el tipo tiene. Eso hace que también haya una confianza por parte del fondo de que él va a hacer hasta lo imposible por seguir desarrollando, porque su compañía sea exitosa, por tener proyectos de calidad. Y nosotros pues obviamente estaríamos expuestos a, gracias precisamente a esa relación que hay. ¿Qué tienen ellos también, Leo? Ellos tienen acceso también a relaciones digámoslo así, lo que llaman Friends and Family en inglés. ¿Qué significa eso? Que hay proyectos que no se encuentran en el mercado. No importa qué tan buena agente inmobiliario seas, hay proyectos que se mueven a puerta cerrada. Y ahí es donde estos constructores, digamos que se pasan la pelota, dicen, oye, mira, tengo un terreno. Claro, de eso que salieron en la noticia, que no es que Andrés le compró a Leo, sino que la gran compañía se la compró a la otra compañía y que intercambiaron. Correcto. Correcto, Y entonces ese es se el abre grupo. un mundo de oportunidades a las que el público común no está expuesto. ¿Eso qué hace? Reduce riesgo. ¿Por qué? Porque otra vez, agarras esos terrenos o esos proyectos lo más crudo posible. Y entre más crudo mejor, porque como este constructor tiene la experiencia, zonifica, titula, y eso hace que ahí nomás haya un upside de valorización interesante. Ya titulado, como te digo, ya comienza pues obviamente la consecución del préstamo de construcción, la preventa, todo eso. Pero esa primera etapa se reduce gracias precisamente a las relaciones que tiene este tipo de developers. Y segundo, ya lo hablamos, y es asignar el capital a diferentes proyectos. Y con esto les voy a decir una cosa. Participan Capital. De todo lo que cueste desarrollar el proyecto, solamente pone máximo, ahí dice 10, pero hemos puesto hasta el 15. 15% máximo. El remanente tiene que venir de dinero propio de Royal Palm, que es el constructor, de socios grandes que él trae a la mesa, y luego ese constructor se voltea y va a la banca a pedir el financiamiento para poder desarrollar su proyecto. El fondo no es responsable por la deuda. El fondo es un socio de capital en el proyecto. El que se hace responsable por la deuda es Royal Palm, que es el que viene desarrollando desde 1978. Para mitigar el riesgo de los inversionistas también tenemos otro mecanismo y es Participan Capital no le entra a un proyecto que vaya a desarrollar Royal Palm a no ser de que ellos tengan dinero propio, a que ellos hayan traído socios institucionales y ahí sí Participan Capital entraría, máximo con un 15%. Si son proyectos de venta, tienen que tener las preventas por lo menos en un 50% hechas para que el fondo diga, yo quiero entrar. Esas preventas tienen que tener depósitos para que sean válidas, no solamente para participar, sino para que el banco también le dé el préstamo a ese developer. Si es un producto de renta, tiene que ser en un sector que haya alta demanda, tanto doméstica como internacional. Tú no vas a ver, no tengo nada en contra de Dakota del Norte o algo así. Pero pues si yo hago una comunidad de renta ya no tiene la misma atracción que va a tener si te digo que estoy haciendo una comunidad de renta en Fort Lauderdale. Eso hace que precisamente nosotros digamos,
hay buena demanda, ahí invertimos dinero de Participant Capital. Si no, no va. Y los proyectos tienen que tener pólizas de seguros contra todo riesgo, garantías de finalización o garantías, digamos así, de capitalización de que si algo ocurre, hay un seguro que va a garantizar la capitalización del proyecto. Todo ese tipo de cosas tienen que pasar para que Participant Capital esté involucrado en. De lo contrario, no lo hacemos. Yo te dije a ti, Leo, que invertimos de la mano con un constructor de experiencia, pero eso no lo hacemos solamente nosotros. Y aquí hay una paz extra o una lámina más de seguridad para el cliente y es, fíjense los socios que han trabajado con Royal Palm Companies. Aecon, por ejemplo, y CIM son compañías públicas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. Tienen un área de capital privado. Esas compañías han invertido dinero en proyectos que ha desarrollado Royal Palm. Entonces yo de repente como fondo digo, bueno, si un gigante como una compañía que cotiza en bolsa, es decir, una compañía pública, ha puesto dinero con Royal Palm, nos sentimos un poco más cómodos de entrar precisamente en un proyecto. Y si por un instante me volteo y miro quién le ha prestado dinero, qué tan buena paga, es Royal Palm Companies. Ahí tienes en la pantalla entonces, en la parte central y la parte derecha, tienes todas las entidades financieras de primera mano. Tienes al Deutsche Bank, tienes Goldman Sachs, tienes Inbursa, que es el quinto hombre más rico del planeta, que es Carlos Slim. Entonces, ellos le han prestado dinero a Royal Palm en proyectos que ha desarrollado. Nuevamente, son buena paga, entonces Participant Capital se siente tranquilo y dice, yo por eso también voy a invertir con Royal Palm Companies. La Florida no se las tengo que vender, esta voy a pasar muy rápido, tiene Sí. varios puntos importantes que a la gente les gustan, alto crecimiento en renta, la economía es supremamente fuerte, somos un estado pro negocios, en medio del COVID inclusive todos los latinoamericanos venían a vacunarse aquí, porque es un estado que nunca cerró, en pleno COVID tú tenías que hacer de todo modo reserva para ir a un restaurante, aquí las cosas estuvieron realmente cerradas por 60 días y todo empezó a andar. Entonces eso hizo que sea una economía muy fuerte a nivel estatal. Nosotros únicamente tenemos impuesto federal, aquí no se paga impuesto ni de ciudad ni impuesto estatal, entonces también es algo supremamente cómodo. Tú lo dijiste en un comienzo, somos la puerta de entrada o de salida de Latinoamérica, entonces estamos a 3, máximo 9 horas con Argentina, por ejemplo, pero realmente no hay más de 9 horas, digámoslo así, desde la Florida. Y tienes también obviamente una migración, tanto doméstica como internacional. A todo el mundo le gusta estar aquí, a todo el mundo le gusta vacacionar aquí y hoy en día las empresas también por un tema de economía están abriendo lo que estabas en Nueva York, lo que tenías en California, por ejemplo, hoy en día están aquí y eso se trae consigo un híbrido de trabajo que es semipresencial y obviamente la otra parte remota. Entonces, ¿qué pasa? Que se come el producto de renta, se come el producto de venta, hace que haya alta demanda, los constructores no dan abasto construyendo rápido, entonces hay una falta de oferta y eso hace que sea un ambiente supremamente sano para obviamente lo que es invertir en el tema inmobiliario. Y Puerto Rico lo vemos como una movida de diversificación para que no todo esté concentrado tampoco en la Florida. Y segundo, porque Puerto Rico tiene un tema muy interesante para desarrollar. Y es que los constructores tienen por construir en Puerto Rico temas de hotelería y turismo, tienen un beneficio tributario hasta del 40% o créditos tributarios que se le otorgan a ese constructor una vez haya terminado sus proyectos para que los use en siguientes proyectos que quiera desarrollar en Puerto Rico. Entonces, digamos, yo veo un hotel, que es lo que tenemos, encontramos una península a 25 minutos del aeropuerto de San Juan, donde se pueden desarrollar 11 etapas. Ya hay un campo de golf, hay infraestructura, hay vías, hay planta eléctrica, hay Sí, acueducto. porque el primer paso de los mismos millonarios de Nueva York y California es la Florida, y ya cuando aquí llegan, lo rebasan, se van para Puerto Rico. Entonces, al final Correcto. se están yendo para allá y por eso el crecimiento de Puerto Rico en los últimos tiempos. Además que, como te digo, la isla cuando la agarra a Estados Unidos y la vuelve parte de Estados Unidos, la agarra prácticamente muerta. Eso tuvieron que darle reanimación a través precisamente de varios programas de incentivos y demás. Entonces se crearon para los constructores. ¿Qué vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar varios hoteles, ya tenemos firmado un contrato con Rosewood, estamos trabajando en un contrato con el Mandarin Oriental para construir los hoteles y residencias que van a tener, así como ustedes, por ejemplo, ven aquí que está el Ritz-Carlton en Sunny Isles, que está el Waldorf Astoria en el downtown de Miami. Aquí vamos a hacer las residencias que van a tener el sello de la marca hotelera. ¿Por qué hacemos residencias de lujo junto con hotelería en Puerto Rico?
Primero, pues porque me cuesta un 40% menos por los créditos tributarios. Pero lo más importante, Leo, es que tú lo dijiste, el neoyorquino brinca de la Florida y ahora hay otro programa que le dice al americano que vive en el resto de los Estados Unidos que si te vuelves residente tributario de Puerto Rico, tu impuesto máximo a la renta que vas a pagar sobre todo lo que te ganes es el 4%. Eso inmediatamente ha hecho que los clientes ultra ricos, por ejemplo, de Nueva York, se bajen y vayan a vivir a Puerto Rico. ¿Y por qué lo digo en comillas? Porque el cliente realmente no vive. El cliente necesita legalmente 180 días en un sitio para Claro. ser residente tributario. Resulta que lo que hace la gente es que vuela el miércoles antes de las 12 de la noche y el IRS, que es prácticamente la entidad fiscal de aquí de los Estados Unidos, te dice que ese minuto en la isla antes de las 12 te cuenta como el día completo. Entonces la gente vuela el miércoles antes de las 12 de la noche y se devuelve a Nueva York el martes después de las 12 de la noche. En cuestión de 3 meses y medio tú cumpliste la residencia tributaria y te aseguro que ese millonario que se gana 200, 300 millones de dólares al año no tiene problema y no te va a vivir en un apartamento de 800 pies o de 80 metros cuadrados. El tipo va a querer una casa en playa, su auto, su carrito de golf afuera, ultra lujo a todo dar, jugar golf, y ahí es donde entramos nosotros con esa construcción de hoteles y de residencias hoteleras, las cuales tienen una absorción inmediata. ¿Y qué no hay en la isla en este momento? Oferta, porque nuevamente nunca se vio como un destino turístico. Entonces, por eso Puerto Rico hace parte del portafolio. ¿Cómo puedes invertir en Participant Capital? Y ya con esto prácticamente cerramos junto con los detalles de la inversión. Se invierte a través de suscripción directa o a través de una nota. ¿Por qué tenemos esto en la presentación? Porque así como lidiamos con asesores independientes como tú, también tenemos muchas casas de bolsa que tienen hoy en día en el portafolio de sus clientes, tienen metido Participant Capital. ¿Por qué? Porque complementamos el portafolio de inversión de los clientes. Por eso precisamente se puede hacer ahí. Le pido a las personas que están presentes que no se asusten cuando ven la palabra Islas Caimán, porque la gente cuando ve esto dice, no, paraíso fiscal, eso no está bien. Y quiero serles muy honesto, todos los bancos de inversión privada en Estados Unidos tienen ofertas para sus clientes internacionales domiciliadas en Caimán. La razón, porque Caimán es un paraíso fiscal, pero como es un paraíso fiscal, también tiene una regulación muy alta. La autoridad monetaria de las Islas Caimán es de las autoridades más estrictas que hay a nivel mundial, porque lidian precisamente con muchísimas nacionalidades que llevan dineros para que precisamente se abran cuentas, se abran corporaciones, y eso genera una regulación muy alta, contrario a lo que la gente piensa. ¿Por qué lo tenemos en Caimán? El fondo tiene dos domicilios. Tiene un domicilio en Caimán y tiene un domicilio en los Estados Unidos. ¿Por qué se hace así? Porque resulta que el dinero se capta a través de ese fondo en Caimán y se envía a los Estados Unidos como si ese fondo en Caimán le prestara dinero a los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que cuando se invierten en los proyectos y se genera una ganancia ante el fisco, no se graba como una ganancia, sino cuando yo le devuelvo a Leo ese dinero que invirtió, esa devolución es devolución de capital, es repago de un préstamo. No se graba como una ganancia, por ende, no tienes retención de impuestos a nivel de Estados Unidos. Esa es la razón por la cual lo hacemos, y aquí le contesto la pregunta al cliente que la puede estar haciendo en su cabeza, que es, ¿esto produce impuestos en Estados Unidos? La respuesta es no. Produce unos a nivel de proyecto, pero otra vez se diluye en la cantidad de inversionistas que hay y el cliente termina pagando prácticamente que nada por hacerlos a través de este tipo. Entonces, esa es la vía que se usa. Se suscribe el cliente al fondo, por eso dice suscripción directa. El cliente va a firmar un contrato, una suscripción, donde dice cuánto quiere comprar de Participant, se le entrega una serie de documentos donde hay la columna vertebral de qué puede y qué no puede hacer el fondo, cuáles son los riesgos, cuáles son las responsabilidades, cuáles son los retornos esperados. Todo eso lo van a tener cuando el cliente ya decide invertir con nosotros. Por ejemplo, aquí se le hace un filtro al cliente. El cliente no es que me diga mañana, Andrés, me gusta, ahí van $100,000. No, aquí tiene que pasar por un administrador que administra otra vez el proceso de la legalidad de los fondos del cliente, que la persona no tenga nada que ver con lavado de activos, terrorismo, narcotráfico, todo eso, para darle paz tanto a los inversionistas que ya están en el fondo como a los que entran. ¿Quién se encarga de esto? El administrador que se llama Trident Trust. Ellos administran todo el capital que entra en Participant Capital
nosotros presentamos un business plan y nos dejan invertir. ¿Quién audita el fondo? Porque otra vez, aquí no es Andrés que va y se compra un Ferrari con el dinero de Leo. Existe un auditor que se llama Kaufman Rosin, que audita precisamente los movimientos, cuánto entra, cuándo se fue a este proyecto, cuánto le pagaron aquí, cuánto se hizo allá. Todo eso está auditado. Y recuerden que les dije que orgánicamente esto va generando una valorización. ¿Quién me dice a mí que eso se valoriza? ¿Quién me dice a mí que ese proyecto en el que yo invertí ya no vale 100, sino vale 120? Marshall Stevens y Knight Frank, que los tienen ahí en la parte derecha, son las entidades que se encargan de cada trimestre ir y generarle un avalúo a los proyectos que hacen parte del portafolio. Si hace 3 meses la tierra no estaba zonificada y ahora va el evaluador o el perito y va y mira y dice, ah, ya zonificaron, ya esto no vale 100, ya esto vale 105. Ese valor lo audita Kaufman Rosin y lo comunica a Trident Trust. Eso le genera al cliente también una transparencia de que nosotros no sacamos ningún juicio subjetivo, sino que todo realmente es objetivo y tercerizado para dar precisamente claridad al tema. Ya con eso, entonces vamos a ir acerca de las características rápidas del fondo. Inversión mínima, como lo dice ahí, estamos hablando de $50,000, aquí lo tienen. Tiempo mínimo de permanencia con nosotros son 5 años. 5 años en los cuales si el cliente necesita retirarse antes del quinto año, lo puede hacer, sujeto a una multa. Esa multa va decreciendo a medida que va pasando el tiempo. El primer año es una multa del 10%, el segundo año es una multa del 8, 6, 5 y 4. Después del quinto aniversario y un día, no hay más penalidad. El cliente se puede salir entonces de ahí en adelante una vez al año y decide también en ese año qué quiere hacer. En el quinto año, ni yo voy a empujar a Leo para que se salga, ni tampoco le voy a decir quédate. Le voy a decir, mira, Leo, van 5 años, tú has generado tanto. Nosotros realmente la idea o la proyección así muy rápida es generar entre un 75 a un 85% sobre el dinero que puso el cliente. Entonces, digamos que yo te digo, mira, Leo, a la fecha has hecho tanto. Si estás en la distributiva, te digo, ya te llevaste a la casa tanto y te queda este remanente que se valorizó junto con tu capital. ¿Lo quieres o te quieres quedar? Ya de ahí en adelante, como te digo, no es que renueves otros 5 años, sino después del quinto año te sales cuando quieras. ¿Cuál es el target del fondo? Nuevamente, estamos entre ahí dice 14, pero estamos entre un 11 a un 16%. Eso es lo que ha oscilado y lo que creemos que podemos seguir generando poco a poco a medida que se van desarrollando los proyectos. Y eso pues obviamente es interesante porque nuevamente vas a complementar ese portafolio de cosas que tú tienes hoy en día. Entonces, ¿me puedo salir antes del quinto año? Sí. ¿Cuál es el tiempo mínimo de permanencia? 5 años. ¿Cuál es lo que puedo percibir ya si quiero? Más o menos un 7%. Esa sería como la parte rápida que quiero que se lleven Grande. la cabeza. Ok. Y cuando le pagan la distribución, le llega un estado de cuenta, algo así, de más o menos Claro que como el sí. fondo y por eso te corresponde eso, etcétera. Nuevamente, Trident Trust es el que se encarga de reportar todos los meses al inversionista cuánto tiene Leo, si está en la distributiva, cuánto distribuyó, cuál era su valor de entrada, cuál es su Ajá. valor presente y cuánto le queda en el fondo. Todo eso lo va a recibir el cliente mensualmente. Se trabaja a Ah, través de una plataforma, como cuando el cliente tiene una cuenta de banco, es exclusiva para el cliente. No me puedo meter yo ahí, te tienen que autorizar a ti si quieres que tú les obviamente les manejes la inversión, te tienen que autorizar a ti para que tengas acceso a esos reportes. De lo contrario, le llegan únicamente al inversionista. Nuevamente, no lo puedo tocar porque es tercerizado y eso genera transparencia. Entonces lo recibes todos los meses por parte de ellos. Las distribuciones, ya lo contesté. Andrés, tengo una cuenta en Estados Unidos. ¿Puedo hacer la inversión con el dinero que tengo en mi cuenta de Estados Unidos? Sí. ¿Puedo recibir mi distribución en mi cuenta en Estados Unidos? Sí, sí lo pueden hacer. Nuevamente, no importa porque la gente me dice, uy, pero la cuenta en Estados Unidos y el IRS, entonces ahí sí pago impuestos. No pagas impuestos porque por eso existe la mitad Caimán, porque el dinero vuelve a Caimán y Caimán lo distribuye. Nuevamente se envía del extranjero a Estados Unidos y ustedes, como son clientes internacionales, no van a tener una tributación. Entonces les contesto de una vez. ¿Se puede hacer eso en una cuenta de Estados Unidos? Sí. ¿Puede estar en otra parte del planeta el dinero? Sí. ¿Lo puedo enviar desde cualquier otra parte del planeta? Sí, siempre y cuando esté a nombre del titular que está haciendo la inversión. ¿La inversión Entonces, se puede hacer cualquier día o lo hace el primero, el 15 o todos los, muy buena cualquier día? pregunta.
Muy buena pregunta. El fondo o Trident, el administrador, recibe suscripciones y las suscribe, valga la redundancia, del 1 al 5 de cada mes. Entonces le Ok. recomendamos al cliente, por ejemplo, digamos, Sí, vámonos una semana del atrás. 20 al 25 para que todo Correcto. esté en orden, para que entres el primero, claro, porque si no también se vuelve Claro, y no complicado. dejas en Nada más dinero que el un cliente. fondo de inmueble se maneje todos los meses, bastante, porque además que muchos de esos valores son, no es que son subjetivos, pero eso, tengo el terreno y ya le saqué los permisos, ¿cuánto vale? ¿Cuánto más vale? Correcto, Entonces, no es como una bolsa de valores que va subiendo y va bajando, sino esto es un fondo mucho más estabilizado para más largo tiempo. Los bienes inmuebles, como digo, esto no es para entrar y salir, para eso está la bolsa de valores o la bolsa de futuros. Esto es una inversión sólida de tierra, más a largo tiempo y que se ha demostrado que ha dado muy buenos rendimientos en los últimos tiempos. correcto, Estos son correcto. algunos de los... Mira, y aquí exacto, están las inversiones. Ya con esto terminamos para ser respetuosos del tiempo de todos. Muy rápido. ¿Qué hay hoy en día en el portafolio? Hay un proyecto muy famoso, inclusive, que hace parte de la segunda comunidad comercial más grande de los Estados Unidos. Esa comunidad se llama Miami World Center. Dentro de esa comunidad es un proyecto de 5.2 billones de dólares. Este developer ya ha construido un development que se llama Paramount y ahora está construyendo uno que se llama Legacy. Ese proyecto tiene espacios comerciales, más de 90.000 pies cuadrados de espacios comerciales en la base del edificio. Luego tienes operación hotelera, 219 habitaciones de hotel. Luego 310 unidades que ya se vendieron, no es que estén por venderse. Y un atrio en el último piso con salones para eventos especiales y como restaurante y todo esto. Las unidades ya las vendí, pero el resto de temas, la hotelería, el espacio comercial, el atrio, pues son generadores de caja. Si el inversionista entra con nosotros y nosotros somos socios dentro del proyecto, pues todo lo que genere caja se ve salpicado con Participan Capital. Ese es el primer proyecto del portafolio. Van por el piso 7. Se espera que se termine para el segundo trimestre del 2025. Segundo proyecto, comunidad de renta en Dania Beach. Dania Beach es una ciudad que queda entre Aventura y la ciudad de Fort Lauderdale. Es una ciudad que está creciendo mucho, sobre todo por la cercanía que hay con el aeropuerto y con una comunidad muy grande también comercial ahí que se llama Dania Point. La gente le gusta mucho esta área porque queda muy cerca a la playa y al aeropuerto de Fort Lauderdale. Nosotros estamos construyendo con Royal Palm un proyecto de renta de 293 unidades para la clase trabajadora, Leo. Esto no es para el colombiano, por ejemplo, que viene y que se quiere quedar cerca, entonces renta un Airbnb en ese proyecto. No, esto es para la persona que trabaja en el aeropuerto de Fort Lauderdale, que vende ropa en Zara. Ese es el tipo de inquilino que queremos tener ahí y eso es lo que hace parte del portafolio. Toscany Village, también comunidad de renta en Orlando. Estos son 420 unidades para toda la gente que trabaja en los parques. A mí, como te digo, no lo digo displicentemente, pero a mí no me interesa el brasilero que va de vacaciones. No, a mí me interesa la persona que, yo le digo que eso es Se dinero queda. correcto, la que se queda por 14, 16, 18, 24 meses y quieren vivir ahí. Yo construyo con Royal Palm ese tipo de comunidades. Puerto Rico ya te lo conté. Nautilus 220 es un proyecto que está ubicado en West Palm Beach. Hacemos partícipes con un capital muy chiquito. Está vendido en un 75%. Faltan 13 unidades para llegar a punto de equilibrio. Y ahí metimos un dinerito, digo yo, para que hiciese parte también de lo que tiene que ver con venta. Y el último proyecto es recalificación de tierra. Está en la ciudad de Aventura, a 5 minutos del mall. El mall de Aventura es el mall más importante de los Estados Unidos, con una atracción de 28 millones de visitantes al año. Y eso se genera obviamente un crecimiento brutal todos los años. Nuevamente, yo no quiero una comunidad para rentarlo tipo Airbnb. Esto es un proyecto de más o menos 8 acres en los que se quieren desarrollar entre 4 y 5 comunidades de renta con comercio abajo. Nuevamente, para el chico que trabaja en Swatch, para la chica que trabaja en Zara, ese es el inquilino que se Hospitales está. que están por ahí, etcétera. Y Aventura, si tú te pones a pensar, no tiene casi comunidades de renta. No. Tiene unidades para la renta de propietarios que lo están rentando, pero no tiene casi comunidades de renta. Ahí es donde entramos nosotros a suplir una demanda real que hay. Entonces, para terminar, no hay una oportunidad regular inmobiliaria que desde $50.000 te dé esta diversificación. No hay una que te dé un rendimiento que esté por encima del 10%. No hay una que te dé un dinamismo como el que nosotros tenemos de poder pellizcar ese 7%. Así que otra vez,
Yo no quiero que el cliente liquide todo lo que tiene y se venga con Participant Capital. Yo quiero que el cliente ponga parte de ese capital, de ese excedente, y lo ponga a trabajar de una manera interesante y dinámica para que cuando a final de año saque sus números diga, wow, entre las propiedades que me vendió Leo y este productivo que me dijo que invirtiera en, generé un retorno más interesante que si solamente tuviera inmobiliario. Eso es más o menos la presentación. No sé si tú recibes preguntas, si después tú haces el seguimiento para No, yo creo contestarla. que yo mejor le hago el seguimiento porque ya se nos pasó el tiempo, no me gusta abusar y realmente ya lo que queda realmente es, mira, cómo, a nombre de quién te hago el cheque, porque lo explicaste súper bien, de verdad que es diversificado totalmente en lugares, negocios, o sea, y está muy bien concentrado, muy bien dirigido también, o sea, los socios, porque de alguna manera es una gente que se conoce, cada persona que le hace préstamo, cada institución como Wells Fargo, como Goldman Sachs, etcétera, que le prestan este fondo, pues también los investigan, o sea, es una gente que está respaldada, no es uno solo, sino ya es un conglomerado de instituciones sólidas que le tienen el chequeo diario. Entonces, y esa inversión mensual me parece que vale mucho la pena hacerlo. Entonces, yo Correcto. creo que Andrés, de verdad que 1 millón de gracias por tenerte aquí esta noche y todos saben lo que tienen que hacer. Contáctame si es necesario, hacemos un Zoom, les explicamos cómo es alguna duda que tengan después de haber visto este video. Mil gracias Correcto, por estar Leo. aquí. Muchísimas gracias a ti por el tiempo, a todas las personas que asistieron y exacto, cualquier pregunta a través tuyo, por favor, que nos la dejen saber, ¿ok? Ok, gracias, feliz Bueno, noche. feliz noche. Cuídense.